una bendición para nosotros que podamos llevar el mensaje de esperanza, un mensaje de salvación mediante la oración. Hermano Giancarlo, por favor, ¿podría poner la diapositiva, por favor? Queridos hermanos, durante estos 10 días hemos estado estudiando el libro de Primero de Dios, Fieles hasta el fin. Baja, hermano Giancarlo, hasta los contenidos. ¿Y qué es lo que hemos estudiado, queridos hermanos? El día 1 es la prioridad número 1 de la familia. El secreto de la felicidad en la familia. Ocurre en las mejores familias, los eslabones de la cadena familiar, la prescripción médica de la familia, la misión de la familia, la inversión segura de la familia, es al dar que la familia recibe la fuente de poder de la familia y la esperanza de la familia. Gracias, hermano Giancarlo, gracias. Queridos hermanos, esta mañana es un tema muy interesante, muy importante, que cada uno de nosotros conocemos, queridos hermanos, como adventistas, ¿no? Son dos puntos importantes en nuestra vida de comunión. Antes de poder abrir la palabra, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñame. Gracias, Padre, primeramente por la vida y por la salud. Gracias, Padre, porque en estos momentos vamos a abrir tu palabra. Vamos a hablar, Señor, de la oración. La oración que tú nos enseñaste, Señor, primeramente, Señor. Tú dejaste un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Hoy necesitamos más oración, querido Padre. Necesitamos que toda la hermandad de nuestra iglesia y el mundo entero pueda arrodillarse, Señor, y poder levantar plegarias, Señor, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros enfermos que están delicados de salud y por muchos que han perdido un trabajo. Padre, acompáñanos, Señor, en esta mañana. Tú diriges, Señor, el mensaje de hoy a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana, primeramente, un testimonio corto. El día domingo pasado, ya hace 6 días, me llamó mi hermano Roberto, comunicándome el fallecimiento de mi hermano Oscar. Él es mayor por 2 años, él tiene 61 años, ¿no? Y yo me sorprendí porque yo sé que él estaba en el Perú porque él vive en Estados Unidos, ¿no? Su familia también vive en Estados Unidos, pero él estuvo acá radicando un tiempo porque tenía que arreglar unos asuntos y después regresar a los Estados Unidos, ¿no? Porque él estuvo 30 años allá en Estados Unidos, ¿no? Él hizo toda su vida allá. Y me sorprendí, ¿no? Porque que mi hermano había fallecido y me dijo que en familia, en reunión de familia, habían acordado de no avisarme porque yo también tengo un tema de salud, ¿no? Porque pensaba que me iba a alterar, ¿no? Pero lo tomé digamos, con dolor, con pena, ¿no? Y me comentó que hace ya, en la casa de mi hermana, con su esposo Josué y su hijo Martín, él estuvo. Y los 3 estaban con COVID y él por salirse, por escaparse, se va a la casa de mi padre acá en San Borja, en un departamento, y ahí lo tienen, ¿no? Entonces mis hermanas que viven ahí le estaban cuidando, pero él no quería ir al hospital, no quería ir a la clínica, ¿no? Pero él decía, ya me va a pasar, pero sinceramente pasó 2, 3 días y ya se le complicó ya. Y entonces mi hermano me dice, ¿no? Que durante esos días su esposa y sus 2 hijos que viven en Estados Unidos se estaban comunicando mediante Zoom con él. Entonces, pero él ya no hablaba, ya solo estaba con señas, y entonces, pero salían sus lágrimas de sus ojos. Bueno, sus hijos estaban allá, su esposa también, y bueno, el día domingo que pasó, falleció, ¿no? Entonces ya mi cuñada tiene que venir de acá unos 20 días porque tiene que hacer unos documentos y parece que va a tener que hacer cuarentena ya, ¿no? Y a mi hermano lo han cremado y se lo van a llevar allá, ¿no? Porque esa ha sido su última decisión. Y más aún, queridos hermanos, ayer también me entero que mi cuñado José fallece también, había fallecido. Entonces,
¿Y qué esperamos nosotros de la oración, queridos hermanos, ¿no? Nosotros como cristianos adventistas oramos nosotros todos los días, oramos por nuestra familia, oramos por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro trabajo, y oramos por muchos que están delicados de salud. Y entonces la oración es interesante, es milagrosa, y yo sé que llega a los oídos de nuestro Creador, ¿no? Y entonces el tema de hoy, queridos hermanos, es la oración. Y tenemos dos bases importantes, queridos hermanos, como adventistas, ¿no? La oración y el estudio de la palabra, y después que es la misión, ¿no? ¿Y qué nos dice que es la oración? Dice que es la comunión o es la comunicación reverente con Dios, dice, durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. Dice, la finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino, dice, obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios esté dispuesto, dice, a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirla. O sea, queridos hermanos, si nosotros queremos recibir algo del Señor, alguna bendición del Señor, tenemos que solicitarla, tenemos que pedirla cada mañana, cada momento. Así como Daniel oraba en la mañana, tarde y noche, nosotros tenemos que orar constantemente. Y entonces podemos estar con corazones dolidos, la familia dolida, porque justo hablando con el hermano Quique esta mañana, él está muy contento porque la hermana Reyes ya está en casa recuperándose, solo su papá nomás está en el hospital, pero poco a poco va a salir. Pero también hay muchos que están delicados de salud, hay muchos que no encuentran cama UCI, hay muchos que no encuentran, digamos, oxígeno, queridos hermanos. Y entonces estamos orando, estamos orando. Y entonces la oración siempre llega al Señor. En el libro de Tesalonicenses, queridos hermanos, el capítulo 5, vamos al libro de Tesalonicenses, queridos hermanos, capítulo 5, versículo 16 al 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, no? El versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Queridos hermanos, ¿cómo hoy en día nosotros podemos estar alegres, contentos, viendo el sufrimiento, digamos, de nuestra familia, de la familia también de nuestra iglesia, del Distrito de Canadá o de nuestra iglesia, digamos, en el mundo, que la iglesia adventista? Orar sin cesar, queridos hermanos. ¿Hay fuerzas hoy para orar? Al ver que un hermano se va, un cuñado se va, un hijo se va, o un padre se va. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos la voluntad, queridos hermanos, con un corazón dolido, de poder, digamos, estar en comunión con el Señor en estos momentos difíciles. Claro que sí, queridos hermanos. Aún, digamos, en el dolor, en el sufrimiento, nosotros tenemos que estar siempre gozosos como hijos de Dios. Tenemos que seguir orando sin cesar, ¿no? Dar gracias a todo, en todo, ¿no? La oración es importante, queridos hermanos. Y todos los que quizás nos levantamos muy temprano, queridos hermanos, oramos. Oramos primeramente por nuestra vida, por nuestra salud, por la familia, por nuestra iglesia, por muchos que necesitan de un trabajo o necesitan, digamos, de una ayuda, o necesitan, digamos, de una cama UCI, de oxígeno o de medicamentos. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿no? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, queridos hermanos. O sea, nosotros tenemos que ser constantes en oración. Así como cada día nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos, tenemos que ser constantemente perseverantes en la oración. Velando, dice, en acción de gracia por la familia, por el hogar y por muchos de nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Qué más, queridos hermanos? ¿Qué es la oración para nosotros de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Qué dice la oración de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña? Dice, la oración es la comunicación reverente, dice, con Dios, durante la cual, dice, la persona, o sea, nosotros, da gracias y pide bendiciones. Dice, la oración, dice, se dirige a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo, dice, y puede hacerse en voz alta o en silencio. Dice que los pensamientos también pueden ser una oración si se dirigen a Dios, queridos hermanos. Podemos orar hablando o podemos orar, digamos, en silencio. Muchos de nosotros oramos en silencio o muchas veces oramos en familia, ¿no? Cuando hacemos, digamos, nuestro culto familiar o cuando estamos en iglesia, cuando estuvimos en un tiempo presencialmente, pero prontamente vamos a regresar, ¿no? A un momento, ¿no? Entonces la oración puede ser, digamos, abiertamente o en silencio, ¿no? Y entonces
son los pensamientos que nosotros dirigimos a un Dios creador para que Él pueda, digamos, derramar las bendiciones por las palabras que nosotros mencionamos en nuestras oraciones. Nombres, muchos seres queridos, muchos hermanos. ¿Y qué más, queridos hermanos? ¿Y cuál es el resultado de una oración, queridos hermanos? Cuando nosotros oramos mucho tiempo, digamos, por la salud, ¿no? Por nuestros hijos, ¿no? Por la iglesia, por la misión de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la oración? Hoy podemos ver, queridos hermanos, un resultado positivo, que muchos de nosotros hemos estado orando por la familia del hermano Quique, por la hermana Reida y por el hermano Félix. Ya la hermana está recuperada, ¿no? Y entonces el resultado es que Dios escucha nuestras oraciones. Y entonces da, digamos, esa alegría, digamos, a un hogar del hermano Quique, del hermano Eduardo, una alegría de verlo a su mamá recuperándose. Y también estamos orando por el hermano Félix, ¿no? Que poco a poco su saturación está subiendo. Y así. Pero a veces nosotros, queridos hermanos, ya llega la bendición y nos olvidamos de la oración y ya no hay oración. Nos olvidamos, ¿no? Y no es así, queridos hermanos. La oración tiene que ser constante. Eso debe ser, digamos, es como el respirar para nuestra vida, para nuestra existencia. Así como nosotros nos alimentamos, así también tiene que ser la oración para nosotros, ¿no? Día a día, orar. Nosotros conocemos los pasajes bíblicos de nuestro Señor Jesucristo. 3, 4 de la mañana se iba solo. 2, 3 horas, 4 horas a orar. Tenía una comunión constante con el Padre, ¿no? Y entonces, ¿cómo debemos, dice, orar? Dice, según nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿no? Dice, tenemos que leer y meditar lentamente a fin de que el significado de cada verso pueda calar en el corazón. En el libro de Mateo, el capítulo 6, versículo del 9 al 13, Mateo capítulo 6, del 9 al 13, dice así, ¿no? 9 al 13 dice, vosotros, dice, pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén. Queridos hermanos, es una oración que el Señor nos enseña en la Biblia, ¿no? Y entonces, pero también hay muchos otros versículos que hacen, digamos, mención, digamos, en momentos de poder orar. Y eso lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, así que no temas, dice, porque yo estoy contigo. Dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, dice, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos hermanos, qué bonito pasaje en Isaías 41:10, ¿no? Dice que no hay que tener temor, porque Dios está con nosotros. No nos angustiemos, porque Dios está con nosotros. Porque Él dice, nos da la fuerza, la fortaleza, y nos va a ayudar siempre, queridos hermanos. Pero ¿cómo, digamos, hablar, cómo decir a un hermano, una hermana, a un hermano de la iglesia que está pasando por momentos difíciles, que un ser querido ya descansa? ¿Cómo decirle, no? Dios te va a sustentar con su diestra de su justicia. ¿Cómo, queridos hermanos? Y entonces ahí están momentos que la Biblia nos enseña, queridos hermanos, a que nosotros podamos tener mucha fuerza, mucha voluntad y a seguir adelante. Porque la vida, queridos hermanos, para nosotros sigue. Para muchos seguramente ya es un comienzo y un final para ellos. Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, que la segunda venida del Señor está muy cerca. Y en el libro de Nahum, queridos hermanos, el capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, Jehová es bueno, dice, fortalece en el día de la angustia, dice, y conocen a los que en él confían. Queridos hermanos, nos habla que Jehová es bueno, nos habla, digamos, que cada día nos da la fortaleza
en la angustia que nosotros podamos tener. Y Él nos conoce y Él confía en nosotros. En el libro de Juan, queridos hermanos, el capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como en el mundo la da, dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Queridos hermanos, todos necesitamos paz. Pero esa paz que Dios nos da es una paz, digamos, de alegría, de bondad. Y dice que yo no os la doy como el mundo la da, sino como Él quiere que llegue a nuestros corazones. Entonces, queridos hermanos, la oración es interesante, es importante, ¿no? Muchos de nosotros, queridos hermanos, desde que conocimos a Dios, hemos estado orando. Mucho de lo que llevamos, digamos, en el camino a Cristo, digamos, muchos somos bautizados más de 40 o 50 años, ¿no? Y acá también una alegría de verlo al hermano Ner. El hermano Ner, feliz sábado, está con la hermana Hulda. Es una alegría volverlo a encontrar porque él se está recuperando, ¿no? Entonces, así, queridos hermanos, es una ayuda a la oración, ¿no? Y vemos que prontamente nuestros hermanos van a entrar a Zoom, lo vamos a ver. Y nosotros estamos orando, queridos hermanos, que esta pandemia pueda pasar, ¿no? Para volver, digamos, nuevamente a nuestro templo, ¿no? Para podernos, digamos, un momento abrazarnos, ¿no? Ahí, porque con muchos no nos hemos visto, queridos hermanos, solo por medio del Zoom, ¿no? Y entonces, también tenemos que tener esperanza, ¿no? De que un momento vamos a regresar a la iglesia físicamente. Y para eso también, queridos hermanos, tenemos que estar preparados para regresar. Pero hay otra parte importante, queridos hermanos. Hay muchos que no van a regresar, queridos hermanos. Hay muchos que no van a regresar. Hay muchos que se están alejando. En estos momentos difíciles se están alejando de Dios. Hay muchos que han dejado ya de compartir la palabra. Hay muchos que han dejado de comunicarse. Hay muchos que han dejado ya, digamos, cerrados sus corazones y que no contestan, digamos, en una llamada, en un mensaje. Y eso es algo, digamos, que es un dolor para nosotros, queridos hermanos, como líderes que somos de iglesia, queridos hermanos, que muchos hermanos han cerrado ya sus corazones. Quizás por las mismas circunstancias que se está viviendo, no solo en nuestro país, queridos hermanos, sino en el mundo entero, de esta situación del COVID. Entonces, muchos quizás, digamos, yo he orado y el Señor no ha correspondido a mi oración. He perdido un familiar, he perdido un trabajo, he perdido un negocio, he cerrado mi empresa. Estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo mis hijos. Ya he perdido la comunión con el Señor. Y entonces es así, queridos hermanos. Tenemos que poner un poquito nosotros, un granito de llamar a nuestros hermanos. Hay muchos, digo, con dolor, queridos hermanos, hay muchos que ya no contestan a llamadas ni a mensajes. He intentado por muchos otros medios, digamos, de poderme contactar. Y entonces es momento de orar, queridos hermanos, como Iglesia de Canadá, como el Distrito de Canadá. Y hermanos, ¿qué hace la oración en el creyente? ¿Qué hace la oración en nosotros, en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos cambia a nosotros la oración, queridos hermanos? Dice que la oración nos lleva, dice, a una comunión reverente con Dios. Y eso lo sabemos nosotros, queridos hermanos, porque nosotros cada día oramos. Y cada día somos reverentes a Dios, ¿no? Adorándole, dice, y reconociéndolo como el dador de todas las cosas. O sea, todo lo que nosotros tenemos, queridos hermanos, yo estoy en mi casa. La casa no es mía, queridos hermanos, es la casa de Dios. La computadora es de Dios. Lo que es mi terno es de Dios. El cuerpo también es de Dios. Entonces, es todo. Entonces, el Señor nos cambia de alguna forma, de alguna manera, para acercarnos más a Él. Dios nos da esa soberanía, digamos, y muestra la confianza de su fidelidad, queridos hermanos. Y cuando habla, digamos, su confianza de su fidelidad, nosotros también tenemos que ser fieles al Señor. Fieles en oración, fieles en el estudio de la palabra, fieles en la misión de llevar un mensaje a muchos que necesitan, queridos hermanos. Hoy más que nunca necesitan ese mensaje de salvación. Ese mensaje que un día llegó a mí, llegó
a muchos de los hermanos que acá presentes, ese mensaje también tiene que llegar. Es un mensaje de esperanza y de salvación. ¿Por qué de esperanza? Porque hay un Dios que nos está buscando. Hay un Dios que está buscando a muchos. Y nos da a nosotros de llevar ese mensaje de esperanza a muchos que han perdido, digamos, la esperanza de la vida, ¿no? Porque, ¿qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Por qué trabajar? Mira cómo está el mundo. Mira que ya, si uno se enferma, ya no puede conseguir una cama UCI, no puede conseguir oxígeno, no puede conseguir una ayuda médica, no puede conseguir, digamos, un apoyo. Entonces es una esperanza de salvación y de fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, queridos hermanos, no podemos hablar, digamos, de lo que es diezmos y ofrenda. La fidelidad es todo, queridos hermanos. Cuando hablamos también de mayordomía cristiana, la mayordomía cristiana también es todo, queridos hermanos. Es todo la mayordomía cristiana. Y esa parte importante que es la oración. Si nosotros oramos, queridos hermanos, como Dios nos ha enseñado, queridos hermanos, nuestro corazón va a ser, digamos, dadivoso, y vamos a tener una mayordomía cristiana floreciente, queridos hermanos, y vamos a ser fieles en el Señor. Fieles que en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la relación con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Muchos, quizás, queridos hermanos, que vemos pasar por nuestra casa y si tocando el timbre, por favor, me pueden regalar un pan, me pueden regalar una fruta, o me pueden dar, digamos, dinero. Entonces, eso nosotros sentimos, queridos hermanos, que pasa. Y entonces ahí está, digamos, la solidaridad de un cristiano que somos nosotros de dar. Así como Dios nos ha dado la vida, nosotros también tenemos que dar, digamos, algo de lo que Dios nos ha dado. Aunque sea pequeño, pero lo damos. Y mejor si es con amor, con cariño y con adoración. Dice, más queridos hermanos, ¿por qué Jesús nos enseña a orar? Muchos nosotros nos hemos puesto a pensar, ¿no? ¿Por qué el Señor nos enseña a orar? Porque realmente las oraciones que nosotros hacemos están mal dirigidas, o hay veces oramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por los alimentos, amén. Uno va a su trabajo: Padre Santo, estoy saliendo, acompáñame, gracias, bendiciones. Llegas del trabajo: gracias, Padre, por cuidarme y gracias por traerme a mi casa, amén. Y en la noche, ¿no? Padre, gracias por el día que tú nos diste, gracias porque mi familia está bien, hasta mañana, amén. Esa no es una oración, queridos hermanos. Dios nos enseñó cómo orar. La oración que el Señor quiere es una oración más cercana. El Señor quiere que facilitemos el diálogo con Dios de una manera más sencilla. Jesús no quería que el Padre Nuestro se repitiera de una manera mecánica, por decir yo, Señor, quiero, o dame esto, no. Sino que pretendía a través de dicha oración se estableciera un diálogo de cercanía con el Padre. ¿Y cómo nosotros podemos tener una cercanía con el Padre, queridos hermanos? Si nosotros no hablamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿qué cercanía podemos tener, digamos, con Dios? Si nosotros no hablamos con nuestros hijos, no hablamos con nuestras esposas, nuestros esposos, no hablamos con la vecindad, ¿qué cercanía podemos tener con el Señor? ¿Qué relación podríamos tener? Nos estaríamos engañando, queridos hermanos. Si nosotros estamos constantemente en oración con el Señor, orando por horas, ¿no? Hay veces dice, pero hermano, tengo que trabajar, tengo que hacer. Queridos hermanos, tenemos 24 horas. 24 horas. 8 horas para dormir. 8 horas para trabajar. Ahí tiene 16 horas. Nos queda todavía 8 horas. Ya 4 horas para unos quehaceres más. Te quedan todavía 4. Y al final que nos quede 2 horas, queridos hermanos. Pero estamos orando 2 horas diariamente por la familia, por el hogar, por la iglesia, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros ancianos, por nuestros líderes de los departamentos, por cada miembro de nuestra iglesia de Canadá, por el distrito de Canadá. Estamos orando por ellos. Estamos orando por
el trabajo que nosotros podamos tener, y muchos hermanos que no tienen, estamos orando por ellos, a que su negocio siga prosperando, a que sus empresas pueden nuevamente abrir y poder, digamos, comenzar, digamos, a crecer poco a poco. Estamos orando por ellos, queridos hermanos. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo debería ser nuestra oración? Hay veces oramos porque sentimos, Señor, yo estoy bien, mi familia está bien, mis hijos tienen trabajo, estamos bien de salud. Entonces nos conformamos con eso, queridos hermanos. Esa oración solo abarca tú, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Y no puede abarcar, queridos hermanos, a nuestro país, todo el Perú que está sufriendo, a nuestra iglesia mundial que está también padeciendo. Hay muchos que ya descansan. Entonces, nosotros tenemos que llevar esa oración para todos, queridos hermanos. Los que tenemos el privilegio, queridos hermanos, de poder conversar, de poder hablar, de poder tener una prédica hoy y que estamos a lo menos bien de salud, pero muchos, queridos hermanos, no tienen que comer, no tienen que desayunar. Y entonces la oración es importante, queridos hermanos. Y estamos hoy día haciendo ayuno 10 horas. Yo estoy haciendo ayuno a las 24 horas. Aunque yo por prescripción médica no debería hacer, pero lo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Es para tener una relación más cercana al Señor. Muchos estamos en ayuno de 10 horas, ¿no? Tomando líquido, tomando un jugo, ¿no? Y entonces, queridos hermanos, la iglesia siempre se acuerda de nosotros, queridos hermanos. Porque la iglesia no soy yo, no es la iglesia de Canadá, la iglesia de Cristo, queridos hermanos. Y hay muchos que están orando, hay muchos que están orando. Y hay muchos también, queridos hermanos, que no son adventistas, pero que en oración de muchos de nosotros, queridos hermanos, que han llegado, digamos, a restablecer salud, a restablecer negocios, trabajos, están volviendo, digamos, a que podamos nosotros llevarle un mensaje de la palabra del Señor. Nosotros no queremos convertirle de noche a la mañana a ser adventistas, si ellos son cristianos, católicos. Entonces, no es ese mensaje, sino el mensaje es que nosotros estamos orando por ellos, no es porque yo voy a orar para que te conviertas. No, la oración no es así, queridos hermanos. La oración es para que todos podamos tener una comunión con el Señor. Todos. Yo, ustedes, todos. Porque la oración es importante. ¿Por qué crees que nuestro Señor Jesucristo oraba muy temprano? Él no solo oraba por Él, sino oraba por sus discípulos. Porque Él sabía que un momento Él sí iba a ir al cielo. Él los iba a dejar. No los iba a abandonar, los iba a dejar. Y entonces Él oraba el momento que Él estuviera al lado del Padre, que los discípulos pudieran haber entendido, digamos, qué es lo que Dios quiere para ellos, ¿no? Y entonces por eso nuestro Señor Jesucristo oraba mucho. Y la oración, queridos hermanos, caló en los discípulos. Y hoy en día tenemos, digamos, también esa enseñanza, digamos, de los discípulos, ¿no? Vemos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo oró por todos, hizo una oración por todos. Y nosotros debemos orar por todos. Debemos de dejar, digamos, que tenemos, digamos, luchas, ¿no? No, porque el hermano me cae mal, no oro por su familia. No, porque el hermano no es así, queridos hermanos. La iglesia de Dios no es así. Hay veces se nos hace difícil, digamos, orar. No, pero si la familia se ha portado mal conmigo, ¿cómo puedo orar para que la familia esté bien? Entonces nosotros como cristianos adventistas, queridos hermanos, tenemos que orar bastante. Hoy más que nunca, queridos hermanos, tenemos que orar
bastante. Hay muchos, miles que están delicados de salud. Miles están en sus hogares, están en sus casas, queridos hermanos, con oxígeno. Ahí, esperando que una UCI quede liberada. Pero sabemos, queridos hermanos, esa cama UCI se libera, hay 40 en una fila. Y entonces, ¿qué esperanza hay? Y también sabemos que a los adultos mayores de 50, 60, 70 están dando prioridad a los jóvenes. Y eso se sabe. Se sabe. Entonces, queridos hermanos, creo que el mensaje de hoy es que la oración siempre debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y que cada mañana al levantarnos, queridos hermanos, podamos agradecer a Dios porque nos da un día más de vida. Y nos da un día más para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad? De llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza. No esperemos, queridos hermanos, a que llegue algo en nuestra familia, en nuestro hogar directamente, para así arrodillarnos. No esperemos, queridos hermanos. Yo no espero que algo le pase a mi esposa, a mis hijos, ni a mí. No voy a esperar eso, queridos hermanos. Yo estoy orando por ellos. No esperemos, queridos hermanos. Hay que orar por la familia, por nuestra familia adventista y también por el mundo, queridos hermanos. Y que estos 10 días que hemos estado estudiando, las lecciones, digamos, nos han enseñado, digamos, a retar, ¿no? A poder entender qué es la oración para nosotros. Y la oración es salvación, queridos hermanos. Es Cristo en la oración. Y también es esperanza también. Y también, no solo esperanza, salvación, sino también podemos estar, digamos, haciendo un lugar, como dicen, ¿no? Ya los nombres de nosotros están en el libro de la vida. Pero no queremos, queridos hermanos, que donde están los nombres de nosotros en el libro de la vida, pueda salir uno de ahí, queridos hermanos. Gracias, queridos hermanos, porque tenemos que seguir orando. Para finalizar, vamos a orar, queridos hermanos. Padre amado, gracias, Padre, por permitirnos que podamos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, y que en nuestra vida esté la oración, el estudio de la palabra y la misión. Queremos que tú nos puedas dar la fuerza, la fortaleza, esa ayuda, Señor. Restáuranos, Señor, espiritualmente, en salud, y sigue tocando nuestros corazones, Señor. Cuida a nuestra iglesia adventista del séptimo día, cuida a nuestro equipo de Canadá, en especial te pido por mis hermanos de Canadá, por los que estamos hoy, Señor, y por los que no han podido también, bendiciones para ellos. En el nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Un feliz sábado para todos ustedes. Amén.